Muy bien, estamos en la clase número 3. Hoy, para todos aquellos que os estéis conectando y no sepáis de qué va lo de la clase número 3, pues tenéis una clase número 1, una clase número 2 del curso de meditación y sanación espiritual. En este curso estamos haciendo un recorrido bastante profundo, quizás un poco técnico, pero es necesario para profundizar, ir un paso más allá de lo que muchas veces se comprende como meditación y sanación espiritual. Como he comentado anteriormente, son dos cosas que van muy de la mano. Resumiendo, la mente es una herramienta que vincula lo inferior con lo superior. Es la mente la que nos permite conectar conscientemente con el alma, y cuando conectamos conscientemente con el alma, eso produce toda una alquimia interna. Entonces, la meditación empieza a ser bastante popular en Occidente, pero quizás todavía desde una comprensión un poco superficial, que no deja de ser muy interesante ya, pero que tal como se comprende en Oriente va mucho más allá. Claro, una de las cuestiones de Occidente es que no se contempla el factor alma en muchas circunstancias, y esto limita mucho lo que es el potencial de la meditación. En la primera clase vimos las bases de la meditación, los diferentes tipos de meditación que hay. En la segunda clase, si no recuerdo mal, ¿de qué estuvimos hablando en la segunda clase? Uf, tendría que buscar el vídeo, ahora no me acuerdo. Sí, vamos a ver, porque así me ubico yo también y no hay problema. Clase 2. Vale, estuvimos hablando de la mente parasitaria y en relación con la mente, comprendiendo que cuando hablamos de la mente también hay diferentes niveles de la mente. Tenemos esa mente parasitaria, que en realidad es esa mente que está totalmente enfocada en el mundo de las emociones. Y ese mundo de las emociones es un mundo que, por la naturaleza del ambiente en el que nacemos, está muy contaminado ya. Ahí es donde nos insertan realmente los programas, y ese diálogo interno caótico y muchas veces autodestructivo tiene que ver con que la mente está totalmente vinculada con el mundo emocional. Debido a que no hay un control de la mente, tampoco hay un control de las emociones, y entonces actúa de una forma, en Oriente en los budistas hacen una metáfora muy graciosa entre la mente y un mono loco que vive dentro tuyo. Entonces estuvimos analizando los diferentes niveles de la mente y seguiremos profundizando en ello en las próximas clases, porque es un punto clave. Tenemos, por un lado, lo que se comprende como mente concreta o mente racional, es el nivel inferior de la mente. Tenemos lo que se comprende como mente abstracta, es esa facultad de la mente que va mucho más allá de lo que percibimos a través de los sentidos, que va mucho más allá de las ideas concretas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las matemáticas más avanzadas, abstractas, todo lo que tiene que ver con la filosofía, todo lo que tiene que ver con ese axioma que se utiliza en la educación. Yo a veces paso por las escuelas y dicen: aquí enseñamos a pensar. Pues bueno, ese aprender a pensar y esa facultad de discernimiento es algo que va más allá de esa mente racional, que te permite ver las cosas en una totalidad. Y luego hay otro nivel de la mente que está muy conectado con esta mente abstracta, que es eso que llamamos alma, o la psique superior, o el yo superior. Es esa voz de la conciencia que va mucho más allá del mundo ordinario del pensamiento y de las emociones. Bien, esto vamos a verlo sobre todo en la próxima clase, en la 4, todo lo que tiene que ver con la mente abstracta, o mucho de lo que tiene que ver con eso, y hoy nos vamos a centrar en la respiración energética, porque es uno de los factores que están intrínsecamente relacionados no solamente con la meditación, sino con el desarrollo de la conciencia y el desarrollo psicológico. Cuando nosotros hablamos de respiración, deberíamos verlo como algo que forma parte de una trinidad, en cierta manera. Hablamos de conciencia, hablamos de psicología y hablamos de respiración. Estas tres cosas van totalmente vinculadas. De hecho, desde las bases de la psicología y de la inteligencia emocional, sabemos que cuando una persona, por ejemplo, tiene mucha ansiedad o está muy nerviosa, debe controlar su respiración, o cuando una persona, hay un dicho, ¿no?, que dice: antes de saltar o antes de ser tan impulsivo, respira profundamente varias veces, te asientas un poco y luego actúas. Porque sabemos que hay una relación. Cuando uno está
agitado cuando uno está relajado, eso es muy evidente. Pero cuando entramos en meditación, entramos en estados de conciencia que van más allá de los ordinarios y la respiración sigue estando vinculada. Entonces, esta idea de que cuando nuestra conciencia cambia, cuando nosotros elevamos nuestra conciencia, necesariamente nuestra psicología cambia. Cuando nosotros crecemos y expandimos nuestra conciencia, nuestra psicología se va amoldando. Cuando nuestra psicología cambia, nuestra respiración cambia. Y estos ejemplos que he puesto son ejemplos de cuando estamos alterados emocionalmente, cuando tenemos picos emocionales, pues he puesto el ejemplo, por ejemplo, de ansiedad, de nerviosismo, de estar tranquilo, pero en realidad hay un estado de respiración que es cuando nuestra conciencia está en reposo, en un estado de vigilia, que nosotros no controlamos porque la mayor parte del tiempo no estamos conscientes de nuestra respiración y esa respiración también va a ir cambiando. Cuando avanzamos y profundizamos en meditación y realmente entramos en estados profundos de meditación, nos damos cuenta de que muchas veces nuestra respiración parece que se ha parado. Parece que estamos haciendo apneas muy largas y realmente es así. Cuando la conciencia tiene la capacidad, desarrollamos la capacidad de abstraer la conciencia del mundo de la personalidad, podemos comprobar cómo la respiración prácticamente es imperceptible, no se siente. A veces uno se da cuenta de que está en meditación muy profunda porque se da cuenta que ha dejado de respirar. Entonces, esa relación es súper importante y vamos a ver, porque aquí he dicho que cuando cambia la conciencia, cambia la psicología, cuando cambia la psicología, cambia la respiración, pero una de las claves de la respiración es que podemos hacer el camino a la inversa. A través de cambiar la respiración, cambiamos la psicología y eventualmente también nuestra conciencia. La respiración controla todos los factores del ser, no solamente físicos, sino superiores. Controla toda la parte fisiológica. Cuando nosotros aprendemos a controlar la respiración, podremos controlar nuestra fisiología, lo que emana de nuestras glándulas endocrinas y de nuestro cerebro. Por lo tanto, también podemos controlar nuestras emociones, el tipo de emociones que experimentamos. Podemos controlar el flujo de pensamiento. A través de la respiración podemos llegar a parar ese diálogo interno, ese flujo de pensamiento. Eso es lo que tiene que ver con el mundo personal. Más allá de eso, en un nivel energético, a través de la respiración controlamos también el flujo de energía pránica que entra en nuestro cuerpo etérico, este molde energético que da vida al cuerpo físico, pero también controlamos el flujo de prana del cuerpo emocional y del cuerpo mental. O sea, fijemos todo lo que abarca la respiración. Normalmente, si una persona tiene su conciencia muy anclada en el mundo físico, esa persona va a estar absorbiendo prana de una cualidad bastante física y densa. Muchas personas tienen su conciencia anclada en el mundo emocional y cuando hacemos ejercicios de respiración lo que hacemos es estimular esa parte emocional. Y hay personas más mentales que absorben más prana mental cuando aprenden a controlar la respiración. Más allá de esto, todavía la respiración nos va acompañando y cuando alcanzamos niveles de conciencia superiores, o dicho de otra manera, cuando estamos meditando y hacemos contacto con el alma, podemos llegar a experimentar que el propio alma, que es difícil de explicar, pero vamos a decir que es un campo energético que se puede percibir, en cierta manera, en el mundo interior, también tiene un flujo de respiración, tiene un ritmo respiratorio el alma. Y cuando nosotros conectamos con el alma, permitimos que el ritmo respiratorio a un nivel energético, a un nivel de conciencia de nuestra propia alma, acabe imbuyendo y acabe también afectando al ritmo de nuestra propia personalidad. Por eso comentaba antes que cuando alcanzamos estados profundos de meditación nos damos cuenta de que la respiración física va a un ritmo totalmente diferente, que tal y como estamos acostumbrados es mucho más lento. Y se me está ocurriendo una idea que seguro que muchos de vosotros estáis familiarizados. Si os fijáis, los mamíferos, cuanto son más pequeños, normalmente tienen un ritmo respiratorio mucho más rápido. Por ejemplo, un ratón puede respirar 10 veces más, no sé, me lo invento, pero 10 veces más por minuto que un humano. Un perro tiene también un ritmo respiratorio mucho más rápido. Generalmente, a medida que los mamíferos son más evolucionados, tienen vamos a decir, un sistema nervioso y un cerebro más complejo, el ritmo respiratorio tiende a ser cada vez más lento.
Y esto es interesante y esto afecta también directamente a la cantidad de años que vive un mamífero. Una rata, como poníamos el ejemplo, un ratón que tiene un ritmo respiratorio súper rápido, al final vive poco tiempo porque desgasta muchísimo todo el vehículo físico. Y a medida que nosotros vamos teniendo una respiración mucho más pausada, generamos muchas menos toxinas en nuestro cuerpo y optimizamos la eficiencia de este cuerpo físico, no solamente de conciencia, sino a nivel físico. Por lo tanto, eso se me acaba de ocurrir, pero es muy interesante darse cuenta cómo también afecta a la duración de nuestros vehículos. Entonces, la respiración es un factor que es fundamental. Vamos a ver también qué efectos produce la respiración en un sentido, pues, como muy directo, ¿no? Cuando tú respiras más, es evidente que tu sangre, y esto enlaza mucho con lo que acabo de explicar, se oxigena mucho más. Absorbes mucho más oxígeno y, por lo tanto, eso es un beneficio directo para tu cuerpo físico y para tu sangre. A un nivel sutil, dependiendo de cómo tu conciencia esté enfocada cuando estás respirando, y esto es interesante comprender bien, que cuando tú cierras los ojos y llevas tu atención hacia adentro, tu conciencia está en un nivel determinado. Y te invito, si quieres, vamos a hacer el ejercicio. Te invito a que cierres los ojos. Simplemente lleva la atención hacia adentro. Entran en un estado de reposo, de quietud. Si quieres, respira profundamente, exhalas 2, 3 veces. Y trata de tomar conciencia, valga la redundancia, de dónde está observando tu conciencia. Esto puede ser que si nunca te lo has planteado sea algo un poco abstracto, pero intenta darte cuenta de dónde está tu atención. La realidad es que cada uno de nosotros tiene su enfoque en un lugar u otro. Hay personas que tienen un enfoque, por ejemplo, aquí, en la zona del ombligo. Hay personas que quizás tienen un enfoque durante muchos momentos del día en la zona sexual. La mayoría de personas suelen tener el enfoque aquí. De hecho, cuando hablas con una persona y uno se refiere a sí mismo, se toca aquí, se toca aquí. Normalmente una persona no se toca aquí, aunque aquí está el cerebro que está conectado con la mente. Hay otros individuos que pueden tener su punto focal aquí, en la garganta, o lo pueden tener aquí, en la frente, o incluso lo pueden tener por encima de la cabeza. Más allá de eso, hay individuos, y esto es para que hagas un análisis, porque esto, al final, aunque estemos aquí en cámara, estemos varias personas, te lo estoy diciendo a ti. Puede ser que tu conciencia esté muy anclada en alguno de estos puntos y en el cuerpo físico. Aún hay otras personas que su conciencia en un estado natural no está en el cuerpo físico, sino que está mucho más allá del cuerpo físico. Hay una conciencia energética ya. Entonces, todo esto influye a la respiración. Hay una máxima de la ciencia esotérica, muy fácilmente comprobable, que es que la energía sigue al pensamiento. Lo que ocurre es que ese pensamiento, sería mejor decir que la energía sigue a la intención implícita o explícita, porque nosotros muchas veces no somos conscientes de lo que estamos pensando ni somos conscientes de la intención. Cuando tú estás en reposo y, por ejemplo, me estás escuchando, tu intención está en un lugar determinado. Puede que estés pensando en tus cosas, puede que estés escuchando atentamente, que esté puesto en mí. Entonces, la mayor parte del tiempo, nuestra conciencia simplemente está en piloto automático. Y ese piloto automático está en el estado de conciencia que para ti es más natural. Cuando tú empiezas a hacer un ejercicio de respiración, esto lo estoy explicando porque es muy importante comprender que allí donde esté tu conciencia, eso vas a potenciar. Cuando tú respiras conscientemente, absorbes mucho más prana, mucha más energía, por lo tanto va a tender a reforzar aquel estado de conciencia en el que tú te muevas. No sería nada recomendable, yendo a casos prácticos, hacer ejercicios de respiración cuando, por ejemplo, estás muy nervioso o muy enfadado. No sería nada recomendable hacer ejercicios de respiración si tú estás pensando en cosas que no son positivas.
porque va a haber una tendencia a que tú refuerces eso. Y este es uno de los riesgos de la respiración. Muchas veces los ejercicios de respiración se empiezan a ejercitar sin tener demasiada conciencia de cuál es el efecto que esto puede producir. Y realmente estos efectos tú no los vas a ver a corto plazo, sino que los vas a ir viendo y a lo mejor ni siquiera vas a hacer una asociación entre lo que te está ocurriendo y los ejercicios de respiración. Pero tienen un efecto muy potente, no solamente en el nivel físico, sino también en el nivel energético. Avanzando, y aquí sería interesante que tuvieses en cuenta lo que se comentó en la clase 1, que hay diferentes tipos de yoga, y hablábamos de uno que es Laya Yoga. Ese Laya Yoga es el yoga que se enfoca en meditar en diferentes chakras y en el cuerpo energético. Bien, cuando uno está haciendo ejercicios de respiración, va a estimular aquellos chakras en los que esté meditando. También es una de las herramientas que se pueden dar para el desarrollo personal y espiritual, pero también entraña un gran riesgo, porque uno debería saber por qué está estimulando un chakra en concreto u otro chakra. Y uno debería también tener una cierta conciencia de desarrollar los chakras por igual. Entonces, lo que se da muchas veces con ejercicios de respiración es que el chakra que se tiende a sobreestimular, porque la mayoría de un gran número de personas tiene su conciencia enfocada en el plexo solar y en el mundo de las emociones, y se sobreestimula en exceso todo ese mundo de deseos y ese mundo emocional. Te puede volver una persona mucho más reactiva, una persona mucho más emocional, sin tú darte cuenta de que estás todavía potenciando esa tendencia debido a los ejercicios de respiración, aunque en el momento que los realizas te relajen un poco más. Entonces, ¿qué más podemos ver en relación con la respiración antes de hacer un ejercicio que vamos a hacer todos juntos? Cuando nosotros respiramos, hablamos de absorber energía, pero cuando absorbemos energía no hay tal cosa como, ¿cómo diría? Todo el espacio que está a nuestro alrededor está lleno de energía. Nosotros, aunque estemos en un cuerpo físico y tengamos conciencia, sobre todo a través de nuestros sentidos de este mundo físico, vivimos en un océano de energía. Ese océano de energía, en esencia, es el aura planetaria. Y dentro de esa aura planetaria hay muchas auras, no solamente de individuos y de personas, sino que en las ciudades hay una aura determinada. En una habitación o en un ambiente determinado hay una aura específica, en otro hay otro tipo de energía. En diferentes países hay un tipo de energía diferente. Entonces, cuando hablamos de una aura planetaria, hay que tener muy en cuenta de que al hacer ejercicios de respiración, nosotros, sobre todo si estamos enfocados en el nivel físico, vamos a tener una tendencia a absorber ese prana que está alrededor nuestro. Dicho de otra manera, hay lugares como, por ejemplo, el metro, donde está debajo del suelo, hay muy poco prana fresco, pasan muchísimas personas por ahí todo el día, cada uno, además, normalmente suele estar en sus propios pensamientos, incluso puede ser que muchas personas estén incómodas en el metro pues porque están yendo a trabajar o porque están en un trabajo que no les gusta, y allí, al empezar a respirar, uno empezaría a absorber, dependiendo de dónde esté enfocada su conciencia, todo ese tipo de prana. Entonces, esto es un factor también a tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de respiración, y sobre todo para empezar a hacer ejercicios de respiración de una manera segura, sería importante que previamente hayamos desarrollado una cierta capacidad de enfocarnos, de enfocar nuestra conciencia a voluntad en el corazón o en la corona, especialmente la corona. Vamos a hacer un experimento. Cierras los ojos. Respiras profundo 2, 3 veces. Y proyectas tu conciencia por encima de la cabeza. Imagínate que tu conciencia o tu atención sale y observa hacia arriba. Y trata de sentir cómo tu respiración esencialmente sucede ahí arriba. Primero, proyectas tu conciencia hacia arriba, luego sientes o imaginas que tu conciencia se expande,
Es decir, tu atención ocupa todo el espacio que hay por encima de tu cabeza y luego tratas de sentir, y si no puedes sentirlo, de imaginar una respiración energética por encima de la cabeza. Muy bien, abres los ojos y tratas de mantener tu conciencia ahí arriba. Si alguien se anima a compartir, que aunque ha sido un ejercicio muy breve, qué es lo que ha experimentado, si te ha costado proyectar hacia arriba la conciencia, si has sentido un ritmo, una especie de latido por encima de la cabeza o si lo has imaginado. Y sobre todo, mantén tu conciencia ahí arriba, eso es lo más difícil, regresar a actuar aquí, en este estado de vigilia, en este mundo físico, teniendo tu conciencia en otro nivel. El maestro Jesús, me está viniendo esta idea, hablaba de ser de este mundo sin pertenecer a él. Esta es una de sus frases más conocidas, ser de este mundo sin pertenecer a él. Es decir, actuar en este mundo, pero tu conciencia está anclada en otro nivel, en el reino de los cielos, que es ahí arriba, ¿no? Simbólicamente. Cuando hablamos del cielo, o cuando, por ejemplo, en el cristianismo se habla del reino de los cielos, al final, desde nuestra naturaleza energética, lo importante es que en el cielo está nuestro chakra corona, y nuestro chakra de la corona es nuestra puerta de salida a niveles superiores de conciencia. Si lo tuviésemos en el culo, quizás deberíamos poner atención ahí, pero ahí tenemos el chakra básico y es nuestro chakra que conecta más con el nivel material, más denso. Entonces, no hay chakras que sean buenos ni malos, simplemente estamos en un nivel físico más denso de conciencia y el trabajo de crecimiento, de expansión de conciencia es elevar la conciencia y para eso hay que tener en cuenta las funciones de diferentes chakras. De la misma forma, si tú llevas la atención, por ejemplo, otro experimento, cierra los ojos, llevas tu atención hacia adentro y a la altura del pecho, más o menos unos 5 o 10 centímetros por debajo de la garganta, no en el pecho físico, sino en esa zona más allá del cuerpo físico. Relajando tu conciencia, observas y tratas de sentir o imaginar la respiración. Y al mismo tiempo proyectas tu conciencia por encima de tu cabeza, bien arriba. Esto ya se complica un poco más. Tu conciencia está en el pecho y está por encima. Y tratas de volver a sentir esa respiración en todo ese espacio por encima de tu cabeza. Y de una manera intuitiva, sin forzar, tratas de sentir la vibración o imaginar la vibración, el ritmo en el corazón y por encima de la cabeza. Mantente ahí. Muy bien. Puedes abrir los ojos, trata de mantener tu conciencia enfocada ahí. Eso es una gran clave. Una vez más, tú puedes abrir los ojos, regresar aquí, pero tu conciencia puede estar actuando en otros niveles. Entonces, ¿qué lío están comentando por aquí? Si queréis compartir el feedback de estos ejercicios que estamos haciendo, lo podéis compartir. No sé si el comentario iba por estos ejercicios. No. Era por otro tema, ok. Vamos a seguir avanzando. Bien, estos ejercicios son, como veis, muy sencillos en su explicación, pero que tienen muchísima profundidad a la hora de experimentarlos. Como comentaba, existe un riesgo con la respiración. Estos ejercicios que hemos hecho, en principio, no entrañan ninguno. Sobre todo, el riesgo está en la repetición. Es como el veneno es veneno por la cantidad, no por el veneno en sí, ¿no? Pequeñas cantidades no hay problema. El problema surge cuando nosotros abusamos de algo.
hacer ejercicios de respiración sin llevar un control durante mucho tiempo puede llegar a generar desequilibrios. Sobre todo, la primera problemática que encontramos es que nosotros, a través de la respiración, depende cómo lo hagamos, podemos estar forzando nuestro cuerpo energético. Un cuerpo energético que no esté preparado y que le metamos mucha tralla con la respiración, lo vamos a forzar. Y forzarlo un poco está bien, igual que tú puedes ir al gimnasio y para que tu músculo crezca tienes que forzarlo, pero no te puedes pasar de frenada. Tú no tienes que ir al gimnasio cada día, sino que tienes que dejar un reposo, tienes que leer tu cuerpo, tienes agujetas, por lo tanto, esas agujetas tú las identificas fácilmente y puedes ir jugando, ¿no? con lo que tú sientas para no forzarte. Además, también tienes una limitación muscular de que tú no puedes ir más allá porque tu músculo falla. El tema es que muchas veces no existe la misma conciencia respecto a los cuerpos energéticos como sí existe respecto al cuerpo físico y vamos mucho más a ciegas. Sobre todo, el punto que yo creo que es más problemático es que muchos individuos tienen su conciencia en el mundo emocional y de deseos y la conciencia está en el plexo solar. Cuando ellos realizan ejercicios de respiración, lo que hacen es estimular y sobreestimular el cuerpo astral y estimular el plexo solar y te acabas volviendo mucho más emocional y esto hace que tu integración personal sea mucho más difícil. Porque para controlar un nivel hay que controlar el superior. El cuerpo emocional controla el cuerpo físico etérico. Tú vives para satisfacer tus deseos. Incluso el cuerpo físico comprende esto y genera deseos o necesidades para que tú te alimentes, para que tú hagas ciertas cosas. De la misma forma, el control del nivel mental permite controlar las emociones. El alma permite controlar e integrar el mundo mental, las emociones y el cuerpo físico etérico. Es donde hay un alineamiento y uno actúa según su voluntad superior sin perder energía. Lo que el alma desea, lo que el alma piensa, se traduce en pensamientos, se traduce en un deseo, una aspiración y en una acción. Y ahí es hacia donde nos dirigimos. Si nosotros sobreestimulamos excesivamente el cuerpo emocional, dificulta y ralentiza ese proceso. También hay otros riesgos, no solamente con personas que sean muy emocionales, sino con individuos que sean muy mentales. En este caso, si una persona es muy mental y realiza durante determinado tiempo ejercicios de respiración, puede haber una tendencia a que se desarrolle un egocentrismo, a que el cuerpo mental se sobreestimule tanto que él viva dentro de sus pensamientos, dentro de la realidad que ha creado en su mente, porque está alimentando excesivamente las formas de pensamiento de su naturaleza que ya está enfocada, su conciencia en ese mundo mental. Eso sobreestimularía sobre todo la garganta y el asna. En el caso anterior, sobre todo el plexo solar o inclusive muchos individuos cuando hacen ejercicios de respiración se dispara muchísimo el apetito sexual, la energía sexual, porque su enfoque ya es emocional, es instintivo y está en el mundo sexual. Sin embargo, para nosotros poder realizar los ejercicios de respiración de una forma segura, estos ejercicios que he explicado, aprender a conectar, a proyectar la conciencia por encima de la cabeza y en el corazón, y esto de una manera natural hará que toda la energía que estamos absorbiendo a través de, hemos dicho, el aura planetaria, a través de el aura astral que nos rodea, a través del aura mental que nos rodea y conectando arriba con el alma, a través también de conectar con el flujo respiratorio del alma, lo que hacemos es elevar toda esa energía hacia arriba y entonces sí nutrimos toda nuestra naturaleza desde lo inferior hacia lo superior. Esto en el fondo es la base también del tantra, elevar a través del sexo y de la energía sexual, elevarla y hacer el amor en los cielos también. Entonces, obviamente, hay una gran relación, estamos hablando de tantra, de mover energía, recordad lo que hemos dicho al principio, conciencia, psicología y respiración van de la mano. Entonces, en la energía sexual también hay un tipo de conciencia, hay un tipo de psicología determinada. Si tú esa psicología o esa energía la enfocas simplemente en un instinto físico, por ejemplo, de tener un orgasmo, esa energía va a hacer un recorrido a través de tu sistema energético. Si tú la enfocas en transformarla en amor, en transformarla en amor universal, en unidad, entonces esa energía tú, a través de la energía sigue el pensamiento, sigue la intención, la vas a sublimar en niveles superiores.
Y básicamente esos serían los puntos que tenemos que tener en cuenta con la respiración. Si os parece, podemos hacer un ejercicio. Lo hemos ido haciendo por partes, pero lo vamos a hacer completo. Y antes de nada voy a ver si por aquí hay algún comentario. Comentan, he sentido el latido en el pecho, luego en la garganta, en los ojos y después en todo. Eso es. Y eso es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Se trata de aprender a llevar nuestra respiración más allá del cuerpo físico para empezar a nutrir nuestros cuerpos energéticos sutiles y utilizar esa respiración y esa energía para nuestro propio desarrollo. Me miré en un campo lleno de flores amarillas disfrutando del aire fresco y limpio en libertad. Fue hermoso. Sentí que pulsa el chakra de la corona y me dolió. Bueno, esto ya nos habla de un bloqueo que hay ahí en el chakra de la corona. Me quise quedar afuera en ese trance, pero tuve que esforzarme para regresar a esta 3D. Me dije, ya llega el fin de mes y funcionó. Bueno, Juan Carlos, poca broma con esto. Se trata de esa frase de ser de este mundo sin pertenecer a él. No se trata de escapar de este mundo. Se trata de aprender a llevar la conciencia a regiones mucho más elevadas que nos permiten vivir aquí no solamente con una conciencia diferente, sino que nos permiten también tolerar y experimentar esta tercera dimensión de una manera mucho más plena. Lo que hay aquí en la 3D no es malo. Otra cosa es cómo nosotros experimentamos y con qué conciencia vivimos en la 3D. Entonces, eso es una de los grandes aprendizajes y que muchas veces cuando se entra en espiritualidad no se comprende. Si estás aquí es por algo, se trata de traer esa conciencia aquí. Claro, hay un proceso y este proceso no es automático. Uno tiene que primero aprender a despegarse de la 3D. Si tú estás ahí, tienes que aprender a despegarte. Entonces, ir hacia los niveles superiores de conciencia. Cuando estás ahí, es muy agradable quedarte ahí. Y durante un tiempo está bien que te quedes ahí porque refuerzas y permites que el alineamiento y la conexión se fortalezca. Pero luego hay una etapa en la que tú tienes que regresar con esa conciencia a trabajar aquí, a servir, a irradiar esas energías que tú estás captando internamente hacia afuera. Y para poder irradiar esas energías necesariamente tienes que pasar por un proceso de purificación. Un proceso donde esas energías primero van a encontrar una personalidad que está sucia, que está parasitada, que tiene un nivel de vibración bajo y gradualmente va a ir sutilizando toda la personalidad, la mente, las emociones, el cuerpo físico, etérico. Cuando esa personalidad sea un diamante bien tallado a través de la experiencia, que permita que la luz irradie porque sea luminoso, sutil, al fin y al cabo, tú vas a empezar a irradiar esa energía. Y eso, en el fondo, está hablando de una maestría. No es tanto el qué se hace o se deja de hacer, sino el cómo se hace y desde dónde se hace. Hay energías bastante sutiles. Sentí que mis pulsaciones bajaron y lo sentí en mi pecho. Perfecto, pues venga, vamos a hacer el ejercicio. Venga, cerramos los ojos. Va a ser un ejercicio muy sencillo. Va a ser breve, pero tú lo puedes volver a repetir siempre que desees y lo puedes alargar y lo puedes hacer a tu propia manera. Yo al final te guío para darte unas pautas. Permítete experimentar y explorar por tu cuenta. Lo primero, toca tu pecho. Si quieres puedes acariciarlo para que se active un poco, para que tu conciencia fácilmente se ancle aquí y sonríes. Siente la respiración no solamente físicamente, sino a través de todo tu cuerpo. Y recuerda, la energía sigue el pensamiento. Por lo tanto, cuando tú imaginas, estás moviendo la energía de una manera. Así que si te cuesta sentir, imagina, actúa como si fuese tal. Sientes la respiración en todo tu cuerpo. Para hacerte más receptivo, te puedes imaginar como una esponja en un océano de energía. Sentir que estás rodeado de una energía muy sutil y que a través de tu respiración entra y sale por cada poro de tu piel. Especialmente en el pecho, todo el cuerpo y un poquito más de énfasis en el pecho. Siente el espacio a tu alrededor,
Siente la sensación de amplitud, de espacio que hay mucho más allá de tu cuerpo en todas direcciones, atrás, adelante, derecha, izquierda. E imagina que el espacio a tu alrededor respira. Simplemente tú sientes la respiración en tu propio cuerpo y al mismo tiempo esa misma pulsación que sientes en tu cuerpo la sientes en el espacio a tu alrededor. Si estás conectando con una especie de pulsación o de ritmo, obsérvalo sin distraerte. Tu mente no piensa, tu mente siente. Observa las sensaciones. Suavemente, sin dejar de hacer lo que estás haciendo, vas a sentir como tu conciencia sale proyectada por encima de tu cabeza. Repites el proceso, conectas con la sensación de espacio por encima de tu cabeza. Es como si permitieses, al conectar con el espacio, que tu conciencia literalmente se expandiese como un gas que llena todo el espacio, sin límites, hasta donde se pueda flexibilizar tu conciencia. Trata de imaginar que ese espacio por encima de tu cabeza está lleno de tu conciencia superior. Siéntelo, imagínalo, tu alma está ahí y trata de sentir la pulsación, ese ritmo, esa vibración. Si estás conectando bien, sentirás que esto es profundamente agradable, es muy placentero, así que disfruta. Imagínate que todo ese espacio por encima de tu cabeza sonríe. Y ahora simplemente mantendrás la conexión en el espacio por encima de tu cabeza, también alrededor de todo tu cuerpo. Tratas de mantener tu conciencia muy expandida y amplia y sentir ese ritmo, esa respiración. Si quieres te puedes apoyar en la respiración física, pero sin prestarle atención. Tu conciencia tiene que estar mucho más allá del cuerpo físico. Si sientes una especie de latido, de pulsación, conectas con esa pulsación, conectas con el espacio. Y esta parte es muy importante. Manteniendo tu conciencia en ese lugar, en ese nivel de expansión, muy suavemente vas a abrir los ojos, pero tu conciencia no tiene que estar en el mundo físico, tiene que estar en ese espacio que has alcanzado en meditación. Te darás cuenta de que, llegado a este punto, tienes la sensación prácticamente de que si te mueves o dices algo, desconectas de ese estado. Es normal. Tratas de actuar, de moverte, de hablar de tal manera que te puedas mantener en ese estado. Y ahí es donde vas a empezar a dejar que esa energía empiece a modular tu psicología, tu cuerpo, tu carácter incluso. Puedes notar que todo va como a cámara lenta o que tienes que ir como mucho más pausado. Está bien, es correcto. Ves acostumbrándote a ese ritmo. ¿Qué tal? Si queréis compartir. Normalmente hay muchos ejercicios de respiración que se centran excesivamente en los chakras. Está bien centrarte en los chakras, especialmente si sabes por qué y para qué, pero luego tiene que haber siempre una tendencia a conectar con el espacio, porque recuerda, la energía sigue el pensamiento. Si tú te centras en un punto demasiado concreto, estás estresando ese punto porque estás dirigiendo hacia allí demasiada energía. Se trata de que la energía circule. Por lo tanto, para que entre mucha energía en tu sistema energético y la puedas digerir bien y integrar bien, necesitas conectar con el espacio, porque esto permite que la energía entre y salga, entre y salga.
Es infinita la energía. Por lo tanto, cuanta más capacidad tienes de irradiar energía, más nivel energético tienes. No se trata de lo que puedo obtener, lo que puedo conseguir, sino de cuánto puedo dar. Ahí está la clave. Cuanto más das, más recibes. Y esto es en un sentido literal, energéticamente. Sé que tiene muchas implicaciones metafísicas, filosóficas y espirituales, pero desde un punto de vista pragmático, energético, científico, cuanto más das, más recibes. Así que ese dar está muy conectado con la capacidad de conectar con el espacio. Es decir, conectar con el espacio es llevar la conciencia más allá del yo personal, de este yo que está identificado con este cuerpo físico. Y de hecho, si conectas bien con el espacio, te das cuenta de que hay una sensación de ligereza, de una gran paz. ¿Por qué? Porque te has liberado del yo personal en cierta medida. Y no nos soportamos muchas veces. Bueno, hasta aquí, si os parece, podemos hacer algunas preguntas y voy a leer también algún comentario. Por aquí dice, wow, miré un ser de luz que estaba sobre mi cabeza y de su corazón salía un arco iris y se proyectaba en todos mis cuerpos y sentí muchas cosquillas por todo mi cuerpo, casi como un orgasmo cósmico. Excelente, muchas gracias. Ya no quería abrir los ojos. Pues sí, ábrelos y trata de entrenarte para traer ese estado de conciencia a un estado de vigilia, con los ojos abiertos. Eso es hacer un trabajo realmente de espiritualidad y integrar lo superior con lo inferior, el cielo con la tierra. Veo que puedo viajar sin entrar en el astral, sí, no hace falta. Tú puedes proyectar tu conciencia donde quieras. Yo siento las ondas alrededor mío, sobre todo en mi corazón, en la corona, pero en los pies también, perfecto, me gusta. Cuando nosotros permitimos que un flujo energético se mueva a través nuestro, esto está directamente relacionado con el placer, con el éxtasis incluso. Siempre que nosotros permitimos circular la energía, experimentamos placer. La naturaleza es muy sabia y la evolución ya nos da los inputs de placer para que nosotros vayamos en las direcciones correctas. El problema es que a veces nos atoramos y nos quedamos encallados con placeres inferiores. Pero sí, esencialmente, cuando dejas que la energía circule a través tuyo, produce un gran placer. Sensación de conciencia expandida, alucinante. Entramos en preguntas, a ver si alguien quiere preguntar por aquí. Y empezamos. Y mira, tenemos a Raúl que nos dice, pregunta en mayúscula con este formato. Ah, no, bueno, esto no, esto es lo que yo pongo siempre. Luis, esto se parece a tus prácticas antes de contactar físicamente con los llamados hermanos mayores. Luego viste la técnica del Reiki. A ver, tanto Entika como yo venimos de sanación pránica. Usamos técnicas similares. ¿O no? ¿O por bueno, a todo esto sí, a mí sí que me gustaría comentar algo. Lo importante, no busquemos fuera, o sea, lo importante es contactar con el alma. Ya está, olvídate, el resto vendrá si tiene que venir, pero no hace falta buscar un maestro fuera. Sí hace falta, pero o sea, al final es necesario comprender que cualquier maestro que podamos encontrar fuera, ya sea en el mundo físico o en los mundos astrales, está ahí para hacernos de espejo. Todos nosotros, cuando hablamos del alma, no estamos hablando de mi alma, de tu alma. Estamos hablando de una presencia, yo soy. Estamos hablando de un maestro que está dentro nuestro y que está conectado con el alma mundial o con el alma cósmica, si quieres llamarlo así. Está conectado con la mente universal. Por lo tanto, busquemos nuestro propio alma. Intentemos comprender el proceso científico de la ciencia interna que nos permite contactar con el alma y luego lo podemos complementar con muchas otras cuestiones. Claro que se pueden dar contactos también con otro tipo de entidades, pero en la medida que no tenemos ese contacto desarrollado con el propio alma, yo creo que estamos errando el camino y además nos estamos poniendo en riesgo. El alma es lo que nos da la vibración y nos da la protección para poder hacer contactos superiores. Lo que pasa es que cuando hay un contacto con el alma, la necesidad de hacer contactos o de buscar maestros externos pierde mucho del peso que tiene en nuestros deseos o en nuestras aspiraciones. Tenemos aquí, nos dice Ingrid, vi muchas luces desde mi cabeza hacia arriba. ¿Es normal? Sí, es normal. A través de la mente, cuando llevamos la mirada hacia adentro y conectamos con nuestra mente tiene la capacidad de ver. Recordad siempre que tenemos
puertas de salida, de entrada, que son los sentidos físicos, pero la parte que procesa toda esa información es el cerebro, lo convierte en impulsos eléctricos y la mente lee esos impulsos eléctricos. Entonces, es la mente la que percibe. Por lo tanto, si puede percibir hacia afuera, ¿cómo no va a poder percibir hacia adentro? La mente puede ver, puede no solamente eso, puede tener muchos más sentidos de los que tenemos físicamente. Y cuando nosotros estimulamos a través de la respiración, estamos atrayendo mucha más energía, estamos movilizando nuestro cuerpo energético y uno de los efectos más naturales y normales, comunes que se dan, es que podemos percibir luces, energías, etcétera, etcétera. Así que es muy común y yo simplemente te diría disfrutad de las sensaciones que se producen, de las percepciones internas, pero no te enganches a eso, porque entonces estás perdiendo el enfoque correcto. Lo que te lleva a eso y a desarrollarlo mucho más allá es mantenerte sin centrarte en lo concreto, en las formas. Es tan concreto al final ver una luz o algo internamente como verlo fuera. Se trata de aprender a que la mente actúe sin necesidad de estar vinculada a las formas concretas. Entonces nos lleva a un nivel de la mente abstracta, un nivel de la mente que está mucho más conectado con el espacio, que es atemporal. Todo aquello que está conectado con lo concreto es temporal, está regido por el tiempo, por la percepción. La mente abstracta no. Puede conectar con otras formas de percepción, al fin y al cabo, que van mucho más allá de las formas y del tiempo. Puedes conectar con fuentes de sabiduría, con la mente universal, todo ese conocimiento que puedes canalizar, puedes conectar con el propio alma, puedes conectar también con esferas de conciencia superiores y tener infinidad de experiencias y al final ver energías o ver colores sería algo en lo que no merece la pena distraerse excesivamente. Pedro nos dice, disculpa, no he visto los vídeos anteriores. La respiración profunda que indicas, ¿hay alguna técnica especial? ¿Hay algún tiempo de retención de la respiración? Fijaos que no he hablado de nada de eso. Sí hay respiraciones que juegan con el ritmo respiratorio. Cuando nosotros... Aquí quería poner el énfasis en que comprendamos que lo importante de la respiración no es tanto la respiración física, que sí, sino la respiración energética. Ese es el primer paso y necesitamos que nuestra conciencia vaya más allá de lo físico, que nuestra conciencia tengamos una cierta capacidad de dirigirla para que la respiración tenga un sentido constructivo y no sea algo que pueda ser peligroso, destructivo, dañino, por sobreestimular partes que no interesan. Entonces, sí, llegados a ese punto, claro que a través del ritmo de respiración, el tempo, las pausas y todo eso, podemos ejercer o podemos condicionar el propio ritmo de nuestros cuerpos sutiles y producir ciertos efectos. Pero en este caso, con esta respiración que hemos hecho, no sería necesario. Sí que en el taller, con un ambiente que es mucho más seguro en el sentido de que las personas que estén van a poder tener un feedback, voy a poder ver también energéticamente cada uno de los que están ahí participando, profundizar en cosas que vaya viendo, sí que podremos entrar en respiraciones un poco más, bueno, como las que estás comentando, para producir ciertos efectos que son muy potentes, pero que también requieren una responsabilidad y unos parámetros, podríamos decir, básicos de seguridad. Tenemos a Imelda desde México. ¿Esto se puede hacer para conectar con uno mismo, nuestro ser interior? Perdón, nuestro ser interno. Me sentí como cristal, sentí las vibraciones alrededor. Claro, absolutamente. Conectar contigo mismo, en primer lugar, es darte cuenta de que no eres tu cuerpo físico. Entonces, para eso no hace falta grandes cosas. No hace falta ni salir al astral, ni hace falta hacer nada complicado. Simplemente entender que tú puedes enfocar tu conciencia en diferentes niveles y entender cómo se hace eso. Te lo tienen que explicar. Puede que se te dé ya de manera natural. Entonces, cuando tú estás conectando con el espacio, estás conectando con niveles que van más allá de tu cuerpo físico, tú empiezas a autopercibirte a ti mismo como algo que va mucho más allá de lo físico. Empiezas a identificarte con otras cosas que forman parte de tu ser. Tu ser es multidimensional, por lo tanto, puede estar consciente en muchos niveles diferentes. No hay mejores o peores. Se trata de desarrollar la conciencia de cada uno de esos niveles y utilizar esa capacidad
a conveniencia. Bueno, pues estamos ya en hora. El siguiente espacio, de aquí a 15 días, nos indica el espacio interior y la mente abstracta. Será la siguiente información. Sí, continuaremos profundizando en el espacio interior. Esto que habéis percibido muchos es el espacio interior, y en la mente abstracta entraremos mucho más de lleno. Y bueno, yo creo que era interesante ver primero el tema de la respiración para entrar allí ya con una conciencia un poco más preparada para los que vayáis siguiendo el curso.